Listo, aquí tenemos sonido de fondo. ¿Cómo están? Ya estamos en Butaca 80 en Facebook. Aquí el joven no sabe poner, Bueno, quitarle cuando uno ya es viejito, Sí, no, ya no tiene uno otra forma de ya quitarlo. no tienes control, ¿no? Yo no tengo control de nada. No, sí. Buenas noches, Buenas adelante noches. Chucho, por favor. Pues buenas noches, hoy vamos a, bienvenidos a todos los que nos están viendo de Butaca 80. Vamos a tener un programa dedicado, o el primer programa, si no bien dedicado, a películas nominadas a los Oscar, aunque las tres tienen nominaciones, casualmente, pero también vamos a tener esa parte ya de películas para niños, aunque bueno, Pixar, a pesar de que hace películas para niños y a los niños les encanta, los adultos lloramos en ellas y nos cambian la vida completamente con sus mensajes y con sus propuestas. Entonces, Totalmente. vamos a tener tres películas, vamos a hablar de The Trial of the Seven of Chicago, una cosa así, o Los Siete de Chicago. Sí, yo lo voy a mencionar así porque mi inglés no... Bueno, Los Siete de Chicago, ¿no? Entonces, esa película que habla de este proceso legal y de toda esta pues serie de protestas y cuestiones así voy a mencionarlo tal cual, de los negros en Estados Unidos, ¿no? Toda esta complicación, la época de los hippies, y bueno, es una mezcolanza de cosas que existen por ahí en la película. Es una, tipo biopic, porque bueno, de hecho presenta personajes reales y demás, entonces creo que es una propuesta interesante, nominada a Mejor Película, pero ahorita hablaremos de eso más adelante. También hablaremos de... ¿qué vamos a hablar más? Fragmentos de una mujer. Buenas noches, es, ya me voy a presentar solo, hermano, porque perdón, es que venimos llegando, la verdad es que las vacaciones todavía las traemos. Bueno, vacaciones en casa, ¿verdad? Claro. En la azotea, pues no hay de otra. Claro. Por la pandemia, espero que no sean de los que salen todo el tiempo a la playa, la verdad lo lamentaríamos bastante, ¿no? Vamos a hablar de Fragmentos de una mujer, esta película que está nominada bajo esa categoría de Mejor Película en esos premios Oscar, y la verdad hay mucho que hablar de esa película. Sobre todo de la actuación de Vanessa Kirby. Así, y bueno, yo creo que también Shia LaBeouf lo hace muy bien. Creo que ha sabido escoger sus papeles fuera de los reflectores de Hollywood, ¿no? Un poquito. Ha hecho personajes un poco más serios, un poco más como si de autor y otras cuestiones. Y creo que lo hace bastante bien en esa película. Con Lars von Trier, ¿no? Así es también, ha tenido diversos papeles. Honey, por ejemplo, esta película que es como película autobiográfica. Así tengo una amiga que le decimos Honey, le damos saludos a la Honey. Y bueno, y finalmente vamos a hablar de Soul, una película maravillosa de Pixar. Creo que, bueno, aquí a lo mejor vamos a diferir, pero no es la mejor película de Pixar. No. Muy probablemente sí está dentro del top 10. Difícilmente dentro del top 5, pero creo que es una muy buena película, muy buena música, tiene muy buenas cosas, y bueno, pues vamos a hablar ya algún día haremos nuestro top 10 de Así Pixar, es. pero no, sí está en un buen nivel. En el top 10 quizás sí, pero... En top 5 yo creo, ahorita vemos. Regresamos a Butaca 80, a Facebook. Estábamos también transmitiendo en Instagram. Les recordamos que estamos transmitiendo simultáneamente tanto en Instagram como en Facebook. Si quieren ver nuestra pancita, nuestra lonjita, en Instagram, en Facebook sí como que la ocultamos un poquito, de cámara. Pero bueno, vamos a hablar. No hay mucha producción, pero hay mucho ingenio. Así es. O sea, y mucho amor. Vamos a saludar qué a la gente que tenemos en Instagram. Maita Flores, perdón, no alcanzo a ver. Ernesto Mercado Quintela, Montserrat B, Marilu Espinosa, Francisco Suárez y Pescoy 503. Y en Facebook, ¿a quién tenemos por ahí? Tenemos a Juan Nevarez Castañeda, dice que desde Mazatlán, Sinaloa. Recuerdos de Sinaloa tengo, sí. La verdad no lo voy a negar. Bueno, bonito lugar. Waldo Menjivar, ¿no? ¿Qué pondremos? No, pues nada más nuestra cara, hermano. Claro. Ahorita no. No, porque luego en Facebook nos bloquean la página, ¿no? Entonces ya luego es complicado. Eliel Gutiérrez, ¿cuándo vuelven a poner Volver al Futuro? Yo quiero que Eliel Gutiérrez venga con nosotros a vivir, ¿no? Volver al Futuro, la mejor película del mundo. Claro. Juan Narváez dice que quiere ver una película. No, bueno. Caray. Buenas noches. Ok, bueno, ya se nos puso pesado aquí Waldo Mingibar. Bueno, y Manuel Beizaga dice buenas noches, amantes de las películas. Muy bien. Pues sí, vamos a hablar entonces ya de El Juicio de los Siete de Chicago. Así es. Una película del director Aaron Sorkin, ¿no? Que ya nos ha regalado algunas puestas de este estilo, como Red Social. Incluso es el director de Sex and the City, ¿no? Para los que les gusta este tipo de series que han sido llevadas a la pantalla grande. Y bueno, básicamente habla de un juicio en donde inculparon a siete
7 personas protestantes, ¿no? En aquella protesta nacional que hubo en 1968 en Estados Unidos, obviamente está basada en hechos reales, y que bueno, pues traía ahí unos fines políticos, ¿no? Desviar un poco la atención. En ese momento no solo hablábamos de todas estas tendencias que tú manejabas al principio del programa, decíamos de hippies y demás, sino que también hablamos de que estaba la guerra de Vietnam, ¿no? Y había muchos aspectos ideológicos dentro del mismo, la misma cámara que dirigía Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos en ese momento, y bueno, pues con este juicio intentaron calmar un poco este tipo de problemas, ¿no? Desviar un poco la atención, y bueno, inculparon a 7 más 1, ¿no? Que es el presidente del grupo Panteras famoso en Estados Unidos, ¿no? Y bueno, pues básicamente, como dice Chucho, hablaba de muchos temas de racismo, evidentemente un juicio muy mal llevado, ¿no? El juez, el personaje que hace de juez, el juez Hoffman, ¿no? Que lo hace muy bien, el actor que lo interpreta, pues por supuesto que el juicio era muy tendencioso, ¿no? Estaba equilibrado hacia un lado. Y bueno, vemos, básicamente la película se desarrolla así, ¿no? En cómo el juicio es llevado de una mala manera, con toda la finalidad de inculpar a estas personas, ¿no? Que por cierto, sí estuvieron en prisión, ¿no? Y bueno, te va llevando por esta línea ideológica, que en aquel momento, bueno, fue muy importante, y un parteaguas en Estados Unidos para también las siguientes elecciones, ¿no? Claro, y creo que la película precisamente está... Este tipo de películas, vaya, están como, si no hechas para ganar o estar nominadas a estos premios, los Globos de Oro, los Óscares, siempre tienen cierta predilección los jueces o los de la academia para elegir este tipo de películas o de historias. Películas siempre que hablen, por ejemplo, de raza negra, de judíos, o de estas, no voy a decir minorías porque no lo son, sino de estos grupos vulnerables, digamos de Estados Unidos por lo menos, pues creo que, o con historias bastante fuertes o bastante pesadas, generalmente atrapan la atención. Y bueno, no digo que estén mal hechas la película, al contrario, creo que es muy buena. Caso similar como por ejemplo El infiltrado de Ku Klux Klan. Claro, de hecho, al principio cuando se hace la narración, la narración se parece un poquito al estilo de Spike Lee, un poquito de la película, entre documental, entre biopic, y creo que es lo que funciona en la película, aparte de las actuaciones que tiene, un cast bastante amplio, ¿no? Sobre todo podemos ver desde Sacha Baron Cohen. Sí, no, es un excelente personaje ahí interpretando precisamente a Hoffman, claro, ¿no? que coincide con el apellido del juez. Así es. Bueno, yo creo que Eddie Redmayne, sí, hace un muy buen Tom Hayden, ¿no? Que aparte, bueno, él después se convierte en un congresista y se convierte en una parte fuerte de la toma de decisiones en Estados Unidos. Así es. Sí. Y entonces creo que la película funciona de esta manera. Una apuesta original de Netflix que creo que este año si no se lleva todo, por lo menos en las nominaciones y arrasó. Se entiende obviamente, aunque ya de unos 3-4 años para acá ya tenía ciertas, pues digamos... Con Roma, ¿no? Pues desde Roma o inclusive antes, ciertas películas o propuestas para su... para ganar ciertos premios, pero se entiende ahorita con el proceso de la pandemia que bueno, pues obviamente al no haber películas estrenadas en cine, pues la mayoría de ellas son de plataformas, y la plataforma por excelencia, al menos en esta ocasión, pues es Netflix, y sigue siendo Netflix. Es una muy buena película, está nominada a mejor película, creo que lo llevan muy bien. No, en ninguno de los casos es una película que te genere otro tipo de, ¿cómo llamarlo?, de sensación de impotencia y demás. Al contrario, es como muy descriptiva, ¿no? O sea, sí sientes empatía o te identificas con los personajes, pero evidentemente lo puedes ver desde afuera como una crítica constructiva. Yo sí veo que es un juicio bien llevado. A mí me gustó mucho esa parte, que fuera todo el desarrollo, y que bueno, la verdad tiene muy buenos actores, incluso los que hacen una aparición ahí especial como Michael Keaton, ¿no? Sí. Como que todos tienen un momento de brillar, ¿no? Y yo creo que es una de las atinadas del director, ¿no? Que les pudo dar que todo el mundo tuviera su participación. Creo que eso lo hace muy bien esta película. Así es. Bueno, pues esta película recomendada es una de las películas pues nominadas a mejor película en los premios Oscar. No creo que gane, realmente. Viendo las ya después analizaremos sí. Muy probablemente cuál sería la que ganara, aunque ya lo habíamos platicado que muy probablemente fuera
Nomadland. Bueno, hasta ahorita nosotros queremos Nomadland, ¿no? Aunque quizá el padre pudiera dar por ahí la sorpresa, pero bueno, eso ya hablaremos de eso. Son películas muy distintas las nominadas, pero ya veremos la pena ya en su momento. Mientras, vayan a Netflix y vean la película El circuito de los 7 de Chicago. Que por cierto se estrenó desde octubre, en una cuestión así del año pasado, o sea, ya tiene bastante tiempo. Octubre del año pasado. Sin embargo, ahorita por la nominación tuvo ya mayor difusión, ¿no? Un nuevo realce y bueno, pues ahí está. Ahora vamos a hablar de una película que también es bien interesante y poco a poco se va hablando un poquito más de estos temas en el cine y hablando de buena manera sin ser, como pudiera yo decir, forzadamente inclusivos o forzadamente temáticos, ya sea, vuelvo a repetir, por ejemplo, del tema de, por ejemplo, de los negros, el tema de homosexuales, el tema de lo que sea. En este tema hablaba un poquito del feminismo porque realmente es como esta parte del comprender un duelo completamente visto desde una mujer, que es esta película de Fragmentos de una mujer. ¿No? Así es, y regresamos a Facebook. Estábamos comentando aquí ya tras bambalinas en Instagram un poquito de la película de Fragmentos de una mujer, pero antes de continuar, saludos a Monique Bichique, mi amiga a Manuel Beizaga, no sé si ya habéis comentado, que dice que buenas noches amantes de las películas. Monique, te mando un abrazo. Buenas noches, también Alejandro Castillo, saludos, Evelyn Sarey, saludos. Evelyn Sarey, mi amiga también. Oye, todos mis amigos, ¿eh? Ahí están. Oye, tengo que decirle algo a Mónica, bueno, a su esposo. Es que nos vio el día que hablamos de Marta y Gareda y se nos ofendió. Perdimos ahí un fancito. Entonces, es que sí queremos a Marta y Gareda, sí. Sí, pero hace malas películas. Sí. También por ahí a Jair, lo tenemos por acá en Instagram. Muchos saludos también te mandamos por ahí. Y bueno, vamos a seguir hablando de esta película de Fragmentos de una mujer. Caray, Fragmentos de una mujer, qué película. Si ustedes están buscando en Netflix o en algún tipo de plataforma entretenerse un rato, definitivamente esta película no es para eso. No es para eso. Es un relato de una mujer o una pareja que están por tener un bebé, ¿no? Y en los primeros 15 minutos de esta película puedes ver el desarrollo de lo que va a ser, ¿no? De hecho, te lo llevan de una manera muy bien, con un plano secuencia, ¿no? Donde te manejan unos aproximadamente 12, 13 minutos de cómo van a hacer el parto, ¿no? En un departamento, ¿no? La persona que llega a asistirlo es una partera propiamente, ¿no? Y las complicaciones que hay por tener el bebé en casa, ¿no? Y no tener los medios clínicos a la mano en el caso de alguna complicación, como es el caso de esta película. No estamos diciendo algún spoiler, es parte de la sinopsis. Y básicamente ahí es donde empieza la trama de esta película, ¿no? El cómo vivir un duelo, de qué manera te afecta. Decía Chucho, tras bambalinas, que cada quien vive sus emociones de una manera distinta. Y esta película es el fiel reflejo de ello, ¿no? Una pareja que parecía en un principio bien en la película, una pareja unida, contenta de tener un bebé, claro, ¿no? Digo, los que ya han tenido esa oportunidad con sus parejas, pues la felicidad se comparte, ¿no? Claro. Pero evidentemente lo crudo que pudiera parecer el que no se logre, en esta película te ejemplifica muy bien las afectaciones emocionales que pueden tener. Claro. Con una excelente actuación de Vanessa Kirby, que por cierto está nominada al premio Oscar como mejor actriz. La han visto en algunas otras películas como incluso Misión Imposible, ¿sale? Con Tom Cruise, algunas películas de acción. Es una actriz británica, pero en esta película, que para una mujer que yo estuve leyendo por ahí, que no hice mi tarea, que no ha sido mamá y demás, me parece que es una súper interpretación. Claro. Si no, las personas, sobre todo las que son mamás que lo han vivido, se darán cuenta a qué me refiero si ven la película. Creo que Shia LaBeouf, como tú bien decías hace rato, es un actor que bueno, había estado encasillado un rato, ¿no? Lo vimos en Transformers, Indiana Jones, en películas un poco más taquilleronas, ¿no? Pues blockbuster, ¿no? Y de repente pues han intentado escoger nuevos proyectos, algo un poquito más serio, incluso cine de autor, como tú decías. Y bueno, ya lo malo es que a él lo precede su mala fama, ¿no? Claro. Que comportamiento, ¿no? Sí, que parece que es muy temperamental, ¿no? Así es. Incluso hay una escena en esta película que se me hace un poquito violenta, ¿no? Y bueno, pero ya cuando la vean coincidirán tal vez conmigo, ¿no? Así es. Y precisamente creo que esta película parte, como ya mencionaban un poquito en Tras Bambalinas en Instagram, pero bueno, ahí les va para Facebook. Creo que es precisamente esta manera de recibir el duelo y cómo descubrimos todas las personas
que quieren de cierta manera influir o tratar de decir cómo debes vivir ese duelo, ¿no? O sea, y aquí es lo importante, y es yo creo que la crítica finalmente de la película, que nosotros debemos de tomar las cosas de cierta manera, reaccionar de cierta manera, porque si no está mal. Y precisamente esta mujer reacciona de la manera más natural que a ella le convenció, que a ella le nació, que a ella le sirvió, pero sin embargo ahí vemos cómo inclusive la familia del esposo principalmente, o de la pareja, la suegra, que pues siempre normalmente a lo mejor... Sí. No sé, yo te digo. Normalmente ahí, o vemos esas historias donde se mete un poquito, ¿no? Y ahí se mete bastante, inclusive, en esa relación, y trata de modificar, y trata de meterse, y trata de inclusive hacer un juicio de ¿cómo se llama? De denunciar un posible delito de un mal funcionamiento, para lavar un poquito, o sea, tratan de que la violencia, y tratan de la parte esta de vamos a hacer justicia como para precisamente limpiar, lavar el dolor, y donde se da cuenta de que, bueno, al final de cuentas pudo haber sido o fue un error humano. Creo que hoy escogimos 3 películas bastante similares en cuestión de los temas, aunque son muy diferentes. Porque realmente las 3 se abocan a ver los convencionalismos sociales, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que está permitido? ¿Qué es lo que no está bien? ¿No? Y por ejemplo, en este ejemplo que pones de la señora, la mamá bueno, el personaje que hace Vanessa Kirby, pues evidentemente ella trae un conflicto moral por la pérdida de un bebé, ¿no? Ella considera que hay que darle un entierro de cierta manera, tal vez no respetando incluso el dolor de su propia hija, ¿no? Tal vez diciéndole cómo tiene que reaccionar ante este dolor, ¿no? Y me parece que ahí es donde la gran atinada de la actriz y la buena dirección, porque digo, ya saliéndonos tantito de lo que pensamos moralmente, porque a veces para un actor es muy difícil expresar, ¿no? Y pensamos a veces que con gritos o las reacciones físicas el actor expresa más. Y realmente aquí Vanessa Kirby da una clase de cómo una persona puede expresar tanto dolor sin ni siquiera gesticular, ¿no? Creo que es una gran atinada de la dirección, y obviamente de ella como actriz, ¿no? Me parece que el personaje de mamá, bueno, también entra en ese conflicto moral. Creo que al final encuentran una línea de respeto mutuo, ¿no? Pero ya la afectación por la pérdida, pues está, ¿no? Es una muy buena recomendación para Netflix, está sin ningún problema ahí. También está nominada a Mejor Película. No está nominada a Mejor Película. En los Golden. Está nominada a Mejor Actriz, Vanessa Kirby. por razones obvias. Bueno, a mí me odiaron hace... No sé si se lo vaya a llevar, sí está bastante fuerte, pero ¿no? Bueno, siempre está Frances McDormand. Ya no voy a decir nada porque pues, la última vez que hablé aquí de Rosamund Pike, alguien me dio con todo porque dije que era una buena actriz, pero bueno, creo que ellas, tanto Vanessa Kirby como la que acabas de mencionar, pues están en un nivel diferente porque también la película y la propuesta es diferente. Así es. Entonces, bueno, no vamos a seguir con la quiniela, simplemente recomendamos mucho esta película. No estén cenando ni comiendo porque de verdad al menos los primeros 20 minutos son bastante pesados, bastante fuertes. Un plano secuencia maravilloso, bien llevado, magistralmente llevado, y el resto de la película baja como ese tono, o sea, primero es el tono muy fuerte y después se queda como todo el tiempo ahí delgadito, despacito, pero en tensión todo el tiempo. Entonces, si tuviera que ponerle un pero, no sé si lo notaste tú, pero si tuviera que ponerle un pero, tal vez serían esas escenas que exageraron en ser contemplativas. Por ejemplo, plantas que ya se veían, digo, hay un antes y un después cuando hay una pérdida, ¿no? Claro. Y bueno, y quererlo ejemplificar tanto en una película me pareció un poquito exagerado. Creo que hubiera quedado como un toque ahí, muy fino, el dejarlo atrás y que el espectador lo viera y no mostrarlo tanto. Pero de ahí afuera es una muy buena propuesta. Así es, y bueno, pues recomendada, ahí está Netflix, para que la vean en cualquier momento. Y bueno, pues ya vamos como a la parte más alegre, porque venimos como... Bueno, no sé bueno, si Soul sea una parte alegre, pero está bien. Pero bueno, entonces vamos a ver el tráiler de esta película original de Pixar y estrenada en Disney Plus por pues toda la cuestión de la pandemia, que por cierto la próxima película de Pixar, Luca, también va a ser estrenada en Disney Plus, ¿no? Y ni siquiera por Premier, bueno, Disney Plus, pero no en Premier Access, o sea, es una película que se va a poder ver gratuita si tienes el servicio, pero bueno, vamos a ver, antes de adelantarnos tanto a las fechas, vamos a ver Soul un poquito y escuchar también.
regresamos a Facebook también, como estábamos en Facebook. Ya nos habíamos puesto muy filosóficos. Sí, ya están muy sentimentales. Pero bueno, empieza tú, por favor. Yo me voy a poner a llorar. Bueno, esta película de Soul de Pixar estrenó en este año, bueno, en diciembre ya casi, fue para finales de año. Una película que se esperaba en estrenos de cine y que finalmente pocos días, semanas antes dicen, ¿saben qué? Va a ir a Disney Plus. La vemos y pues como siempre Pixar no defrauda, ¿no? Es una película, sí, como yo decía ahorita hace rato tras bambalinas, que Pixar siempre tiene 2 o 3 lecturas de una misma película, es decir, es para el público infantil, para un público a lo mejor que no quiere pensar tanto, pero también para el público adulto. O sea, yo creo que los niños quizá pudieran no llorar, sino se carcajan, pero los adultos que acompañamos a los niños al cine, que a modo contendido, porque precisamente esta parte de soul o de alma, hace un poquito de juego con palabras entre el soul de alma y el soul de esta parte del jazz, ¿no? Entonces es una película musical, no musical en el sentido de que van a estar cantando todo el tiempo, ¿no? Sí, pero esta parte de la musicalidad del jazz forma parte muy fuerte y muy penetrante en esta película. Vemos un protagonista negro en una película afroamericano en Pixar, lo cual es bastante importante. Sí, no retratan esta vida, por ejemplo, qué pasa, por qué le dan tanta importancia los afroamericanos a irse a cortar el pelo, ¿no? Ahí lo entendemos y lo ejemplificamos al 100, entonces entendemos mucho. O sea, Pixar no juega, o sea, Pixar investiga cada detalle, como lo hizo con Coco, por ejemplo, que a mí se me hace maravillosa. Aparte en Soul, esta parte de retratar Nueva York, de comer la pizza en la calle, de la música de jazz y de todo, y que todo de eso nos da una cátedra de humildad y de decir, ok, los sueños están bien, ok, las metas están muy bien, pero cuando las obtienes, ¿realmente era lo que tú querías? ¿Es lo que realmente te va a hacer feliz? ¿O lo que te va a hacer feliz es todas las cositas que se te van a ir presentando en la vida, tanto las buenas y las malas, que tienes que aprovecharlas, tienes que verlas, vivirlas al máximo y vivir con ello, ¿no? O sea, aquí creo que al menos en mi criterio muy personal, no es como la meta a la que vas a llegar la que te va a hacer feliz, sino todo lo que estás haciendo, todo el proceso para llegar a esa meta. Esa es la felicidad, y que la vida vale vivirla en cada momento, pues simplemente porque es vida y porque ahí está y es un regalo. Tengas grandes metas, tengas una vida sencilla, simplemente debes de ocuparla para bien y reflexionar. A mí sinceramente sí me dijo, oye, pues vele pensando qué quieres, ¿no? Del director Pete Docter, ¿no? Este director ya nos había traído para Pixar otro tipo de películas de este estilo, como es Intensamente, que ya más o menos jugaba con las emociones, o más bien tener esa sintonía de las emociones para estar bien, ¿no? Así es. De repente yo me negaba, debo reconocer, me negaba a ver esta película porque no me generaba grandes expectativas. Salió en diciembre, fue un regalo, y de verdad me llevé una grata sorpresa, ¿no? Porque no esperaba absolutamente nada. Y veo una película donde no abordan temas normales, ¿no? Digo, desde el momento en el que hablas del alma, creo que hablas de aspectos muy intrínsecos y de repente muy escabrosos por las formas de pensar de todas las personas. Así es, ¿no? Y desde el personaje de Joe, ¿no? Que en la búsqueda de sus sueños, que él era convertirse en un gran jazzista, porque era el sueño de su papá. Así es, ¿no? Un tipo que había luchado toda la vida por tratar de tener una oportunidad. Y el día que la tiene, resulta que los llaman a cuentas a otro lado, ¿no? Y ahí empieza la trama de la película. Creo yo que Soul es una de esas películas que te remueve el espíritu, si así lo quieres ver. Claro. Es una película que ya en retrospectiva podemos decir que va más allá nada más del personaje que persigue los sueños, sino que trata de darle una explicación incluso filosófica al sentido de la vida, ¿no? Incluso hay unas escenas muy curiosas ahí donde a las almas, ¿no? Las dotan de personalidades, claro. ¿no? Y bueno, este constante conflicto entre los propósitos de la vida, ¿no? Y que realmente, como tú dices, o sea, el mensaje como tal de la película es que lo mejor de la vida está en los pequeños detalles, ¿no? Claro. Incluso en las cosas que dejas ir. Bueno, ahora dilo sin llorar. Soul de repente puede parecer para los niños a lo mejor muy entretenida en el sentido de que hay una mascota y demás. Creo que está incluso hasta de más en la película. Es una película para grandes definitivamente. No es películas de
Pixar como otra Toy Story o demás. Esta película toca un tema realmente trascendental que es la muerte, ¿no? Y como tú lo decías en tono de broma, dije a Tony Stark, ¿no? Que la muerte es parte del camino de la vida, ¿no? Entonces, parte del camino es la muerte, ¿no? Entonces, creo que sin duda alguna, si están esperando o si están pasando un momento raro en la vida, ¿no? Como muchas veces los pasamos, Soul es una propuesta excelente para verla y votarte un fin de semana, ¿no? Tú solo inclusive, ¿no? Y llorar sin ningún problema, porque realmente te va a hacer, no es una película aleccionadora, pero sí te puede hacer, trasladar un poquito qué estás haciendo tú de tu vida, ¿no? Sobre todo los cuarentones, ¿no? Sí, un poquito, como dices, fíjate, precisamente eso, o sea, no es como que ahora tienes que a partir de ese momento hacer eso y hacer lo otro, no, pero simplemente, oye, detente unos segundos, mira hacia el árbol, ve las hojas y pregúntate, ¿esto es lo que quieres? ¿Esto es lo que te hace feliz? O estás perdiendo el tiempo en tratar de ser feliz cuando realmente ya lo eres con las cosas que tienes. Digo, me van a pegar mis amigos psicólogos, pero creo que estamos viviendo una etapa donde criticamos las etiquetas convencionales de antes, ¿no? Del deber ser, ¿no? No sé, digo, por poner ejemplos, no es nada personal, por poner ejemplos de, no sé, te tienes que casar, o no sé, tienes que tener hijos, ¿no? O tienen un hijo y tienen que tener el segundo, ¿no? O se casan y no quieren tener hijos y tienes que tener hijos, cosas de ese estilo, ¿no? Que podemos ejemplificar en este tipo de película, como que pues cada quien tiene su propio propósito, ¿no? Y parte de ese proceso en donde tú buscas un sueño, puede ser que a veces cuando llegues ya a verlo cristalizado ni siquiera sea lo que tú imaginabas, ¿no? Y lo frustrante que puede llegar a ser trabajar todo el tiempo por algo y que tus perspectivas caigan nada más porque tú no apreciaste todo el camino, ¿no? Creo que eso es lo que habla la película y decía yo que vivimos en dos vertientes distintas, porque así como hablamos de ese convencionalismo, también hablamos ahora que está muy de moda en redes sociales y demás, digo, la pandemia y demás cosas, de todo este rollo espiritual y un poquito hasta karmático, de todo fluye y la vida pasa por algo y cosas así. Creo que estamos muy a dispar, ¿no? Y a lo mejor esta película, al menos a gente como a mí, ociosa, me pareció que hace un poquito esa contraposición, ¿no? De simplemente la vida está en los pequeños detalles. Así es. Quiero llorar. Y creo que Soul se va a llevar sin ningún problema a la mejor película animada, si se le han llevado otras películas de Disney o de Pixar. Por ejemplo, Toy Story 4 creo que no se la merecía, pero bueno, sí. Puedo llorar con esa película. Y bueno, pues es la invitación también en este mes de pues que lo vamos a dedicar a los niños, así claro, es, esta película de Pixar, Soul, está en la plataforma de Disney Plus desde diciembre y bueno, pues ahí la pueden encontrar, muy recomendable, realmente muy, vuelvo a repetir, muy atinada. Creo que intensamente, al principio hablaba yo un poquito como de este top 10 de películas de Pixar, quisiera yo retomarlo. Creo que por ejemplo, al menos intensamente está un poquito más arriba de esta película. Creo que hace una mayor exploración en la cuestión de los sentimientos y de las reacciones y un poquito, que fue como el experimento de un poquito de Pixar, llevar a las emociones o a los sentimientos a tener como pensamientos. Pero hay un chiste que tiene, vaya, desde la primera película y que terminó muy mal con Soul, pero decía, por ejemplo, Pixar, bueno, vamos a ver, ¿qué va a ser una película? ¿Qué pasaría si los juguetes hablaran? ¿Qué pasaría si los sentimientos hablaran? ¿Qué pasaría si los ratones hablaran? ¿Qué pasaría? O sea, todo este tipo, y al final, bueno, termina con Soul muy mal, pero no lo voy a contar ese chiste porque es completamente racista, la película. Pero es precisamente esto, ¿no? O sea, como ir explorando la cuestión de los sentimientos. En Soul se expresa ya la parte un poquito más interna del alma, de aquello que no se ve, como tú dices, habla de la muerte completamente, y que es un tema que pues normalmente no se habla, o al menos no se hablaba tan comúnmente ahora en las películas. No sé, por ejemplo, Bambi, ¿no? Si se hablaba, ¿no? De esos tiempos. Disney, sí, claro. Bueno, las caricaturas a lo largo de la historia han tocado temas de muerte, evidentemente. Claro. Pero, por ejemplo, citando... Pero las trascendencias como tales, quizás... Exactamente, las repercusiones, el sentido, ¿no? Claro. Por ejemplo, Up, una aventura de altura, que tú hablabas hace rato, yo creo que esos 15 minutos donde por medio de escenas te muestran cómo se unieron, momentos felices, momentos muy tristes, el momento amargo de la pérdida de un bebé, o bueno, ya no tener ese sueño. Que también fue dirigida por Pete Docter. Que también fue dirigida por él, por supuesto. Evidentemente tiene la fórmula, ¿no? Claro. Y no se sale de esa línea en esta película, ¿no?
Yo también creo que Intensamente es muy buena. En lo personal a mí me gustó mucho más Soul. A lo mejor es la etapa en la que está uno, ¿no? Pero me pareció... Porque está un poquito morenito. Porque estoy un poquito negro, ¿no? Entonces me pareció, la verdad, una propuesta muy seria, muy buena. Y pues véanla con sus hijos, ¿no? Así es. Bueno, pues esa es la invitación que tenemos para... pues con los sobrinos, ¿no? Y yo con tus hijos, ¿no? Y bueno, pues esa es la propuesta y la invitación que tenemos para ustedes, estas 3 películas. Todas están en plataformas, no ni siquiera necesitan ir al cine. Hablamos de El Juicio de los 7 de Chicago, hablamos de Fragmentos de una Mujer y finalmente de Soul. Las 2 primeras están en Netflix y la última está en Disney Plus. Véanlas, y las 3 están nominadas en diversas categorías para los premios Oscar. Y bueno, pues espero que les haya gustado este programa de Butaca en Vivo. Yo sigo pensando que Soul sí está en un muy buen nivel. Pues ahorita igual ya hacemos ¿qué tal si una butaca de Balú? Vamos a hacer un top 10 de películas de Pixar, porque sí, bueno, evidentemente hay que dejar a Toy Story adentro, ¿no? Creo que ya como saga... La 3 quizás. Yo creo que el cierre de Toy Story ahí debió ser, ¿no? Así es. Una aventura de altura. Así es. Y ¿qué otra te gusta? Intensamente. Intensamente, ¿no? Claro. ¿Qué otra te gusta? A mí sí son, yo la pongo en... Wall-E, por ejemplo. Sí, Wall-E, sí, claro. Los 20 minutos de Wall-E son geniales. Así es. Adriana Yoshida, muchos saludos. Yoshida. Y también a Susi JS, saludos. Mi amiga, le mando un abrazo. Fabi Jones dice, ya me estoy desvelando nomás por verlos, jajaja, saludos. Es mi amiga, es temprano, ¿no? Para sí, no, desvélate un poquito más. Sí, no, digo, todavía es temprano, pues, no te estás desvelando tanto. Bueno, sí, está bien. Bueno, no sabes, a lo mejor se despierta a las 4 de la mañana. Déjala en paz, déjala. ¿No? Bueno, perfecto, pues muchos saludos. Y por acá en Instagram, igual Aide7604, muchos saludos. Y Alejandro Acevedo, igual. Y Mario Paradandrade, también muchos saludos. Vean Soul, de verdad, es una excelente recomendación de parte de Pixar, ¿no? De las cosas buenas que tiene que tuvo el 2020. Yo creo que es de lo mejorcito y la verdad sí te deja muy buen sabor de boca. Es de esas películas que te dejan buen sabor de boca. Así es, vean Soul y vean las demás. Fragmentos de una mujer. Perfecto, bueno, pues nos vemos dentro de 8 días en Butaca en Vivo y bueno, durante la semana ahí tenemos otras pues programitas o en YouTube sobre todo. Algunas reseñas, algunas entrevistas, sigan en Instagram. Recetas de cocina con Sosa. Recetas de cocina, sí, de belleza también, ahí cremas y todo ahí tenemos. Pero bueno, muchas gracias por sintonizarnos. Nos vamos martes 9:30 por Facebook Live, Instagram, ¿no? Y estamos en YouTube los días miércoles y jueves, ¿no? Por ahí estamos. Así, por ahí toda la semana tenemos con vamos a hablar, todo este mes vamos a hablar de películas de caricaturas. Así es. Bueno, pues nos vemos. Muchas gracias. Adiós.